Permítame, por favor, a nuestros invitados que se suma a este panel, don Jaime Don, que está en conexión con nosotros. Don Jaime, buenas noches. Hemos estado atentos a sus últimas declaraciones, incluso algunas de las que hizo con nosotros en nuestro espacio de la mesa de los HDP, haciendo referencia a que tal vez la mejor actitud de Jorge Tuto Quiroga sería bajarse y empezar a generar acuerdos para el próximo gobierno. ¿Se ratifica en esto? Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Luciana. Mira, creo que es importante ver esto en un contexto muchísimo más amplio. A ver, lo que está quedando claro es que el país está atravesando una emergencia nacional. Las familias ya no pueden esperar hasta octubre que se tomen decisiones. Peor que recién en noviembre se estén juntando para hacer algo que tienen que hacer. Ya sea Tuto o ya sea Rodrigo, individualmente no tienen la gobernabilidad que necesitan, especialmente si quieren hacer cambios o esos cambios liberales que prometieron que harían con nuestro programa de gobierno. Entonces, si se tienen que juntar, ¿no es cierto?, de todas maneras, allá en octubre, noviembre, ¿por qué no se juntan desde ahora? Pero quiero aclarar que es importante decir que el hecho que se junten ahora y trabajen en comisiones, pues, ¿para qué es? Es justamente para anticipar ya y dar certidumbre al país sobre lo que se tenga que hacer, lo cual no necesariamente, aunque la ley lo permite, no necesariamente significa que no haya segunda vuelta. Eso es lo que quisiera que quede claro. Y el hecho que se diga de que empiecen a trabajar hoy tampoco significa que uno esté a favor de uno o esté a favor del otro. Lo único que estamos diciendo es que estamos a favor de la certidumbre y eso es importante que se empiece a establecer hoy. Yo creo que los ciudadanos en esta etapa, aunque claramente la segunda vuelta es otra elección, por supuesto, pero la gente lo que quiere ahora es escuchar sobre soluciones, quiere escuchar sobre propuestas, quiere certidumbre, ya no quiere guerra sucia, ya no quiere comentarios que dividan, no quiere comentarios que destruyen y más bien generan incertidumbre. Creo que eso es bien importante. Por eso hagamos comisiones, digo yo, de acuerdos programáticos, ¿no es cierto?, de una vez. Esa democracia pactada que había en el pasado, que por más de 20 y algo años se ha quitado de la lógica de la política nacional, porque el masismo hacía todo lo que quería solo, esa democracia pactada del pasado funcionaba. Y significaba también que había consensos previos a tomar el poder. Había construcción de propuestas antes de tomar el poder, especialmente cuando uno solo no puede gobernar. Aquí están, como se dice, condenados a entenderse entre ellos, especialmente si van a hacer reformas estructurales que necesitas por lo menos de 2/3. Entonces, ese es en realidad el mensaje, Luciana, que quisiera que quede claro. Don Jaime, sin embargo, a ver, en cuanto a sus propuestas programáticas, no coinciden en muchas cosas. Va Tuto por un camino y Rodrigo va por el otro, digamos, como que es un poco más moderado. ¿Cómo podrían coincidir? Además, tomando en cuenta que evidentemente la población lo que va a querer es elegir a una persona que le inspire confianza, que le inspire paz, y no que a cada paso resulta que después hace todo un barullo. Bueno, es que Miriam, desde nuestro punto de vista, hay un factor que programáticamente puede ser unificador, nuestro programa. Por eso, si ves el programa tal como está en este momento, claramente pues son programas que tienen diferencias importantes. Tienen diferencias importantes. Si le ponemos algún título en el tema de ideología, el PDC es más una centroizquierda, una social cristiana, una socialdemocracia. Libre es más un centro derecha tecnocrática. Este plan de generación de riqueza es más una derecha liberal clásica. Entonces sí hay diferencias importantes en este momento, pero creemos que un factor que puede ayudar a unir estas distancias es nuestro programa. Y quiero que quede claro lo que habíamos dicho en el pasado, que tanto Tuto, tanto como Rodrigo, no solo que han recibido una copia, sino que públicamente han manifestado coincidencias importantes. Y esas coincidencias importantes todavía no se reflejan en el programa de ellos. Ahora, si realmente pueden unirse o no, pues
resolvamos esa pregunta de una vez, que se reúnan de una vez para que vean si realmente hay coincidencias o no. Creo que los bolivianos también tenemos el derecho a saber si van a poder trabajar juntos o no. ¿Sí? Yerko, voy a ir a un punto que es la intervención de Lara ayer, porque hay analistas que han dicho que fue un acierto al decir no van a volver las logias, los racistas y los bandepatrias. Él está reafirmando el voto más bien que le dio su confianza, más allá de que el otro voto esté en contra de esa declaración. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Yerko? Tufi, buenas noches. La semana pasada, Patricia Negri y Mario Riorda sacaron un estudio muy interesante al respecto de lo que es el efecto de los discursos de incivilidad en autoridades y en políticos. Y el primer dato que a mí me pareció sorprendente es que un discurso hostil de incivilidad, tal como lo está haciendo o como lo está perpetrando en términos de Mafalda, más o menos, Lara, podría llegar a alienar el 40% de los simpatizantes que ya votaron por Paz Pereira, no de manera programática ni tampoco de manera ideológica. Ese es uno de los riesgos y está documentado en lo que es la investigación al respecto de lo que son discursos de incivilidad. El segundo dato que a mí me parece complicado y es que Lara parece mantener un discurso en el que alimenta de manera bastante vehemente a lo que se podría llamar el clientelismo local insaciable. Y eso no es parte del discurso de renovación del que habla Rodrigo Paz Pereira, y esto tampoco es parte de un discurso en el que Rodrigo trata más bien de identificar el estado tranca como diagnóstico de la gran problemática en este país para tratar de convertir al Estado o al gobierno en algo efectivo que logre construir una economía legal poderosa. Ese es un problema. Lara y este potenciamiento de lo que es el clientelismo local insaciable puede ser un gran problema para Rodrigo Paz Pereira. Para Quiroga Ramírez es un problema muy serio, ya se lo ha visto además en la primera vuelta, el tema del ajuste. Porque en Bolivia se ha visto que un ajuste mal implementado, mal diseñado y mal implementado, lo que te produce es un Estado mediocre, un Estado que ahora se llama un Estado low cost, cuyos servicios son baratos y son malos. Y eso es producto del ajuste. Otro elemento que además ya se ha estudiado, porque ya ha pasado más de un año de lo que es el programa de ajuste de Javier Milei en Argentina, es que te produce una polarización del consumo muy alta en la sociedad. Y es por eso también que hablar de ajuste por el lado de Tuto Quiroga, como hablar, por ejemplo, de entrega o modificación o duplicación de bonos, pelearse básicamente con estructuras de la sociedad que están enquistadas todavía, porque son muy tradicionales de nuestra forma de hacer política, puede hacerle daño tanto a Quiroga como a Paz. Lo que te quiero decir en resumen es muy probable que los mayores golpes sufran ellos, es lo que decía Ricardo, los mayores errores los cometan sus segundos y por lo tanto a partir de ahí las jerarquías más bajas antes que los mismos candidatos a presidente. Jaime, la siguiente consulta para ti, por favor, ya que Yerko ha puesto en mesa el tema de Edman Lara. Yo sé que de alguna manera tú has tenido una relación un tanto más cercana porque en algún momento ha sido la opción para poder acompañarte en estas elecciones en caso de lograr la candidatura como vicepresidente. ¿Qué opinas de él y de los últimos actuares? Bueno, mira, más que personalizar la opinión en una persona, para la redundancia, creo que es importante tener en cuenta que cuando eres parte de los 4 candidatos que puede llegar al poder, ya sea como presidente o vicepresidente, tienes que actuar pues como una persona ya de Estado. Tienes que actuar como si fueses ya un vicepresidente o un presidente, porque repito, este periodo es donde más certidumbre tiene que haber, no menos incertidumbre. Bolivia quiere escuchar de soluciones, quiere escuchar de unión, no de división, quiere escuchar de cómo vamos a salir de la crisis, no cómo se genera crisis porque alguien dice algo o dice una cosa o dice otra cosa. Yo creo que evidentemente todas esas desafortunadas declaraciones no pueden suceder.
no deben suceder, porque eso lo único que está demostrando es que no estamos llegando a hablar de lo que la gente necesita. Deberíamos cambiar en este momento la misma forma de cómo se va a proceder hacia adelante. Empiecen a trabajar juntos, por favor. Los que trabajan juntos ya no se critican, ya no se echan basura, ya no hay guerra sucia, ya tienen que trabajar por el país. Qué interesante sería que en vez de que cada uno empiece a decir una cosa aquí por allá, empiece a haber más debates. Propongo debates semanales. Un sábado vicepresidentes, domingo presidentes, lunes especialistas en economía, martes sector social. La gente necesita información, necesita certidumbre. Todo discurso que sea racista, que sea divisorio, que sea un discurso que no nos lleva a la unidad, a la paz, a la tranquilidad y a la certidumbre, tiene que salir del mapa, no me importa quién sea. Ah, qué interesante. A ver, yo voy a insistir contigo, Yerko, en lo siguiente. A ver, la crisis va a ser uno de los temas centrales, o el tema central debería ser, supongo, en este momento. La población quiere salir de la crisis, quiere que mejore su poder adquisitivo. Sin embargo, vuelvo a tocar el tema de aquellos sectores vulnerables, aquellos que están migrando su voto. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Precisamente que su poder adquisitivo no se vea afectado por lo que son ¿solamente eso? Reformas, ajustes. No, dos. Lo que queda claro para el electorado boliviano es que, a ver, sí tiene que haber un momento de estabilidad. Puedes eso llamarlo básicamente como un tema de ajuste, pero no necesariamente noventero. Esa nostalgia de los 90 del neoliberalismo muy presente en Jorge Quiroga Ramírez es muy dañino para él. Hay un elemento también que es muy interesante. Rodrigo Paz podría volver básicamente también a los 90, que es el legado de la presidencia de su padre, podría hacerlo. Pero yo creo que en este momento el ciudadano está buscando un mínimo común denominador en los candidatos al respecto de cómo es. Vas a estabilizar el país, vas a hacer reformas y luego vas a empezar a generar un despegue económico que se manifieste además en el 85% de la ciudadanía que está excluida de la economía formal, sin que esto sea persecución a través de impuestos internos. Es por eso que cuando hablamos del mínimo común denominador ahora para lo que va a ser la segunda vuelta, no es tan fácil. Es cierto, está el tema económico, pero también está el tema de la cohesión social. Y tanto las declaraciones de JP Velasco como las declaraciones de Edman Lara rompen la cohesión social en este momento para las candidaturas de Tuto y de Paz Pereira. Tufi. Sí, Ricardo, ¿cuánto de poco rentable puede ser para plantear un ajuste así duro y un cambio total como lo está planteando Tuto? Jaime, cuando uno lee su proyecto, su programa de gobierno, prácticamente plantea una refundación también del Estado, es mucho más, un cambio mucho más, entre comillas, agresivo. ¿Cuánto puede encajar, digamos, ese concepto de ajuste en esta campaña y conciliar programas como lo está planteando Jaime también? Bueno, Tufi, las pulsiones que desencadenan el voto son mucho más sencillas, más elementales, más simples. No están en el ámbito del debate que estamos desarrollando en este momento. De ninguna manera, por favor no se ofendan, la gente no vota por programas, ni vota por grandes ideas, ni planteamientos. No, yo entiendo más lo que dice Jaime en relación a su preocupación sobre el país, no sobre la elección. Es decir, sobre lo que va a suceder con Bolivia. Estamos en una emergencia nacional, etcétera. Tiene que ver más con lo que va a pasar en el gobierno, no tanto con lo que va a pasar en la elección. Y lo que dice Yerko está bien, toda esa teoría es muy interesante, pero el electorado reflexiona y toma sus decisiones sobre la base de estímulos mucho más elementales, ¿no? La gente va a votar por quien perciba que representa mejor el cambio, punto número uno. Va a votar por quien perciba mejor quién va a luchar contra la corrupción. Va a votar la gente en relación a lo que percibe que quién le va a resolver el problema urgente ahorita de la gasolina y de los dólares, y de la carestía y de la inflación. Y es un problema de percepción, no de realidad. En política hay dos cosas que hay que aprender, sobre todo para esta segunda vuelta que viene. Primero, en política lo que parece es. No importa lo que es, importa lo que parece, es el reino de la apariencia.
¿no? Rodrigo Paz está hace 23 años en la vida política del país, pero hoy día es percibido como lo nuevo, es percibido como la novedad por su unión virtuosa que ha tenido con el capitán Lara. Otro tema es, la política no es aritmética. No es eso que Samuel se sumó a Rodrigo y ahora ya está, es cuestión de conseguir unos votitos más. No funciona así. La política tiene otras reglas, otras formas de desenvolverse. Entonces, tengamos claro, una cosa es lo que va a pasar en el gobierno, lo responsable, lo que hay que hacer, etcétera. De eso podemos debatir toda la noche, ¿no? Otra cosa es lo que va a desencadenar el voto en la elección, lo que va a definir quién va a ganar, si va a ganar Rodrigo o va a ganar tú. A ver, Ricardo, una cosa sí, que me parece importante. Es cierto, hay una regla fundamental en política que la percepción es la realidad. Pero hay un tema aquí, y entremos bien a lo que es la percepción, porque simplificar demasiado tampoco es como... No está bien decirle al electorado que es estúpido. Pero no, perdón. Si la percepción es que Yerko, déjame terminar de ahí. Es que no me pongas esa palabra en la boca. Yo no he dicho que el electorado es estúpido, ¿ah? Es que para nada. has simplificado demasiado. Creo que has exagerado en la pero esa es tu conclusión. La percepción de la ciudadanía por la que se va a definir además el tema del voto en segunda vuelta es a quién perciben ellos el más responsable con lo que es la economía familiar propia. ¿Por qué? Porque en las últimas encuestas del año pasado y en parte lo que fueron el inicio de las encuestas hasta marzo, básicamente, se hacía la pregunta recurrente de cómo está la economía del país y cómo está la economía de tu familia. En marzo entró básicamente una especie de conjunción en la cual tanto la economía del país como la economía de la familia, de mi familia, estaba en una situación crítica mal. Arriba del 70% de la población decía, la economía del país está mal, la economía de mi familia está mal. Quien sea percibido como responsable con el manejo de la economía familiar, ese es el que posiblemente encuentre el mínimo común denominador de lo que va a significar ya tanto renovación como también responsabilidad fiscal, pero sobre todo lo que es estabilización. Y creo que a eso también es lo que está apuntando Jaime Dunn. En ese momento deberíamos ser mucho más responsables, deberían ser los políticos mucho más responsables al respecto de lo que es el presupuesto del país. Tanto Tuto Quiroga, mucho menos Rodrigo Paz, pero sobre todo Tuto Quiroga hablaba de una austeridad bastante voluminosa en los primeros meses de su gobierno. Y este es el planteamiento, y creo que estoy siguiendo básicamente también lo que plantea Jaime. La elección de segunda vuelta va a costar 100 millones de bolivianos. Sí, como piensa Jaime Dunn, y pensamos muchas otras personas, estas tres fuerzas políticas, que si llegaran a unirse en una especie de acuerdo de gubernamentalidad anticipada, tendrían una supremacía en el poder legislativo, con lo que les permitiría básicamente hacer las reformas necesarias como para desmantelar el estado económico autoritario que tenemos en este momento y presionar para que Luis Arce, antes de irse en noviembre, logre tomar determinaciones sobre la base también de lo que podrían ser incentivos o castigos. Ahí creo que estarían demostrando un grado de madurez política que no solamente pasa por el elemento de los egos en campaña. A ver, yo estoy tratando de entenderte más, Ricardo. La población podría estar votando por simpatías y antipatías. Totalmente. Es una constatación de la ciencia y de la comunicación política que el voto es fundamentalmente emocional, por amor a Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedes decir que porque la gente vote con simpleza no es un voto inteligente? Por supuesto que es muy inteligente. Cuando la gente elige el cambio, cuando la gente elige la renovación, cuando la gente elige la lucha contra la corrupción, cuando la gente entiende a alguien que le va a resolver el problema de la economía, ¿cómo le vas a decir estúpido? Porque entiende esa cosa con simpleza, con claridad. Ese es pues el desencadenante de su voto, no las elucubraciones filosóficas, ni los grandes planteamientos, ni el lenguaje enrevesado. La gente vota con el corazón, fundamentalmente, y con el hígado, por supuesto. Vota por afecto y por desafecto. Vota a favor de y contra de. Esa es una realidad estudiada hace 50 años por la investigación en la comunicación política. ¿Tu fin? Bueno, sí, más o menos en esa línea. ¿Qué piensa Jaime Dunn? ¿Vota la gente por temas más elementales o se puede introducir
temas más profundos de visión de Estado en esta campaña? Mira, yo tengo la siguiente visión. La gente quería cambio, y cambio importante. Renovación, por supuesto, pero renovación con cambio, no simplemente renovar la cara y seguir haciendo lo mismo. Cuando nosotros vemos las encuestas, incluyendo la primera encuesta de Marcelo Claure, se podía ver que el 82 al 89% de la población decía: queremos cambio, queremos algo que sea diferente a lo que hay ahora. Entonces eso significa que hay renovación, pero también hablaban que sean cambios rápidos. Nosotros hemos hecho una lectura de eso. Entonces la gente no creo que solo estaba pensando de que hay que resolver la economía, que es importante, pero la gente también estaba preguntándose y se sigue preguntando qué va a pasar después de la crisis, qué tipo de país vamos a tener después de la crisis. Y nosotros creemos que la crisis, por eso, es algo coyuntural que se va a resolver. Se va a resolver la crisis en las manos correctas. El tema es que los bolivianos también queremos saber qué pasa después, cuál es la visión de país. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, mira, va a ser un país donde vas a tener menos burocracia, vas a tener menos Estado, vas a tener menos gasto para que no haya inflación. Va a ser un país donde el poder va a volver al ciudadano y no va a estar secuestrado por esta burocracia. Un país donde el Estado va a ser más limitado y va a ser funcional ¿a quién? A ti, el ciudadano. Una economía libre, libre mercado, vamos a dinamitar figurativamente la aduana nacional, vamos a reducir impuestos, vamos a hacer que haya más competencia, una justicia independiente que no funcione, vamos a cerrar el Ministerio de Justicia para que sea realmente la justicia independiente, vamos a hablar de autonomías totales y federalismo, una sociedad donde tú seas propietario, no tengas que vivir como proletario, un país donde hay un capitalismo que sea popular. Esas cosas le han llegado a la gente. Y eso no es solamente qué va a pasar con la gasolina y los dólares. Lo que nosotros estamos proponiendo, y creo que ha llegado muy bien a la gente, que hemos sido los únicos que hemos hablado de la Bolivia después de la crisis. Y creo que sigue la gente preguntándose sobre esa parte también. Por supuesto, no hay que hablar en términos complejos, hay que hablar en términos sencillos. Vamos a dinamitar la aduana, vamos a bajar los impuestos, vas a ser propietario de tu tierra, esa tierra que te dieron a las familias campesinas, a las comunidades que no pueden transferir, pues ahora van a ser tuyas, y si quieres vas a construir un hotel ahí. Eso es lo que la gente también ha querido escuchar. Es un honor realmente tenerlos a ustedes esta noche dialogando, analizando justamente lo que podría pasar en caso de, a ver, veremos cuál de los candidatos finalmente llega a ser coronado como el próximo presidente. No, coronado no, electo. Electo. Hay mucho mejor el término de monarquías. Bueno, digamos, va a ser electo, evidentemente. Gracias, Yerko, gracias, Ricardo. Muchas gracias, don Jaime, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos